Los gatos y los niños perdidos. Mi nombre es Carlos Mendoza, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hace 6 meses, era un hombre común y corriente, trabajando como contador en una empresa mediana, casado con Elena, padre de 2 hijos, Sofía de 10 años y Miguel de 8. Vivíamos en un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad, hasta que recibí la llamada que lo cambiaría todo. Capítulo 1. La mudanza. Era un martes lluvioso de marzo cuando el abogado me informó que mi tía Esperanza había fallecido, dejándome como único heredero de su casa en el barrio de San Patricio. Recuerdo haber sentido una mezcla extraña de tristeza y alivio financiero. La tía Esperanza siempre había sido la oveja negra de la familia, una mujer solitaria que vivía rodeada de gatos y que raramente aparecía en las reuniones familiares. Mi padre solía decir que estaba un poco loca, pero era inofensiva. La casa resultó ser mucho más grande de lo que esperaba. Construida en los años 50, era una estructura de 2 pisos con un sótano amplio y un ático que parecía no haber sido tocado en décadas. El jardín trasero era extenso, rodeado por una cerca de madera que había visto mejores días. Cuando llegamos con la camioneta de mudanza, Elena se quedó parada frente a la puerta principal, observando los detalles góticos de la fachada. «Es perfecta para una familia», dijo, aunque noté cierta vacilación en su voz. Los niños corrieron inmediatamente al jardín, emocionados por tener tanto espacio para jugar. Sofía encontró un columpio oxidado colgando de un roble centenario, mientras Miguel se dedicó a explorar cada rincón del patio. Durante los primeros días todo parecía normal. La casa tenía esa sensación acogedora de los hogares antiguos, con sus pisos de madera que crujían suavemente bajo nuestros pies y las ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Sin embargo, había pequeños detalles que me inquietaban sin razón aparente. Las puertas del primer piso tenían arañazos profundos en la parte inferior, como si algo hubiera estado rascando constantemente para entrar o salir. El sótano despedía un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más que no lograba identificar. Algo orgánico y ligeramente putrefacto. Elena se encargó de contactar a los vecinos más cercanos para presentarnos. La señora Morales, una mujer de unos 60 años que vivía en la casa de al lado, nos recibió con una sonrisa forzada. Cuando mencionamos que éramos los nuevos propietarios de la casa de Esperanza, su expresión cambió notablemente. Esperanza era una mujer particular, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mantenía muchos gatos. Esperamos que ustedes no tengan el mismo interés por los felinos. Esa primera semana fue de pura felicidad familiar. Los niños se adaptaron rápidamente a su nueva escuela. Elena comenzó a decorar la casa con nuestros muebles y fotografías, y yo empecé a trabajar desde casa más frecuentemente, aprovechando el espacio adicional para instalar una oficina en el segundo piso. Era el tipo de vida suburbana que siempre habíamos soñado. Capítulo 2. Los primeros visitantes. El viernes de nuestra primera semana, después de haber terminado de desempacar las últimas cajas, decidimos celebrar con una cena especial en el jardín. Elena había preparado asado, los niños jugaban en el columpio, y yo me sentía genuinamente feliz de haber tomado la decisión de mudarnos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando Miguel vino corriendo hacia nosotros. «Papá, mamá, hay gatos en el jardín». Al principio, pensé que era su imaginación, pero cuando me acerqué a la cerca del fondo, los vi. 4 gatos de diferentes colores y tamaños estaban sentados en perfecta fila sobre la cerca que separaba nuestra propiedad del terreno baldío de atrás. No se movían, no maullaban, simplemente nos observaban con una intensidad que me resultó perturbadora. «Deben ser gatos callejeros buscando comida», dijo Elena, acercándose con un plato de sobras del asado. Pero cuando se acercó a la cerca para ofrecerles la comida, los gatos no se inmutaron. Siguieron mirando fijamente hacia la casa, como si estuvieran esperando algo específico. Sofía, siempre amante de los animales, trató de llamar a uno de ellos, un gato negro con manchas blancas en el pecho. «Ven aquí, gatito», le decía con voz dulce, extendiendo su mano. El gato la miró directamente a los ojos por un momento, que se sintió eterno. Luego dirigió su mirada nuevamente hacia la casa. Decidimos ignorarlos y continuar con nuestra cena,
pero la presencia de esos 4 pares de ojos fijos en nosotros hizo que el ambiente se volviera tenso. Los niños perdieron el interés en jugar afuera, y Elena sugirió que termináramos de cenar adentro. Cuando salí a recoger los platos 1 hora después, los gatos habían desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté con sed y bajé a la cocina por un vaso de agua. Al pasar frente a la ventana que daba al jardín trasero, los vi nuevamente. Los mismos 4 gatos, pero ahora estaban en el césped, formando un semicírculo perfecto frente a la puerta trasera. Bajo la luz de la luna llena, sus ojos brillaban como pequeñas linternas verdes y amarillas. Me quedé observándolos durante varios minutos, fascinado por su comportamiento. No se movían, no interactuaban entre ellos, simplemente mantenían esa formación extraña mientras miraban hacia la casa. Cuando encendí la luz del patio para verlos mejor, desaparecieron instantáneamente, como si nunca hubieran estado allí. Al día siguiente, mencioné el incidente durante el desayuno. Elena sugirió que tal vez la tía Esperanza los había estado alimentando y ahora esperaban que nosotros continuáramos haciéndolo. Los niños estaban emocionados con la posibilidad de tener mascotas visitantes, pero algo en mi interior me decía que había más en esta situación de lo que parecía. Capítulo 3. La vecindad silenciosa. Durante el fin de semana, decidí conocer mejor a nuestros vecinos. El barrio San Patricio era notablemente tranquilo para estar tan cerca del centro de la ciudad. Las casas eran principalmente de los años 50 y 60, bien mantenidas pero con esa pátina de edad que les daba carácter. Lo que más me llamó la atención era la ausencia casi total de niños jugando en las calles. Mi primera parada fue la casa del señor Gómez, un hombre de unos 70 años que vivía directamente frente a nosotros. Tenía un jardín impecablemente cuidado y parecía ser del tipo de persona que conoce todo lo que pasa en el vecindario. Cuando me presenté como el nuevo propietario de la casa de Esperanza, su expresión se volvió cautelosa. Esperanza era una mujer muy reservada, me dijo, podando nerviosamente un rosal que ya parecía perfecto. Vivió en esa casa durante más de 30 años. Rara vez salía, excepto para comprar comida para sus gatos. Le pregunté sobre los gatos que habíamos visto, esperando obtener alguna explicación lógica. El señor Gómez dejó de podar y me miró directamente. Esos gatos aparecieron hace unos 20 años. Al principio eran solo 2 o 3, pero fueron multiplicándose. Esperanza insistía en que no los alimentaba, pero seguían viniendo. Algunos vecinos nos quejamos con las autoridades, pero como técnicamente no estaban en nuestra propiedad, no había mucho que hacer. ¿Causaban algún problema?, pregunté. No exactamente problemas, respondió volviendo a concentrarse en sus rosas. Pero había algo inquietante en ellos, la forma en que se comportaban, como si estuvieran vigilando. Mi siguiente conversación fue con la señora Herrera, una mujer de mediana edad que vivía 2 casas más allá. Ella fue más directa en sus comentarios sobre mi tía. Esperanza estaba obsesionada con esos gatos, me dijo mientras regaba sus plantas. Decía que estaban ahí por una razón, que estaban protegiendo algo. Los vecinos pensábamos que la soledad la había afectado mentalmente. Hacia el final, casi no la veíamos. Sus compras las hacía muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Lo que más me perturbó de estas conversaciones no fue lo que me dijeron, sino lo que no me dijeron. Todos los vecinos parecían evitar hablar sobre detalles específicos, como si hubiera un acuerdo tácito de no profundizar en ciertos temas. Cuando preguntaba sobre la historia de la casa o del barrio antes de que mi tía se mudara, las respuestas eran vagas y evasivas. Esa tarde, mientras Elena llevaba a los niños al parque local que estaba a 3 cuadras de casa, noté algo más inquietante. En un vecindario de casi 200 casas había muy pocos niños. En el parque, que era bastante grande y bien equipado, solo había otros 4 niños jugando, todos acompañados de adultos que los vigilaban de cerca. Elena comentó lo mismo cuando regresaron. «Es extraño», me dijo mientras preparaba la cena. «En nuestro barrio anterior, el parque siempre estaba lleno de niños. Aquí parece que los padres son muy protectores, o simplemente no hay muchas familias jóvenes». Esa noche, los gatos regresaron. Esta vez eran 5, y habían traído a un compañero nuevo, un gato gris con rayas negras que parecía ser el líder del grupo.
Se colocaron en la misma formación semicircular frente a la puerta trasera, pero esta vez permanecieron allí durante toda la noche. Los vi cada vez que me levanté al baño, inmóviles como estatuas, observando la casa con una paciencia sobrenatural. Capítulo 4. Multiplicación felina. La segunda semana en nuestra nueva casa comenzó de manera extraña. Miguel se despertó gritando el lunes por la madrugada, diciendo que había soñado con gatos que hablaban sin mover la boca. Elena y yo lo consolamos, atribuyendo la pesadilla al estrés del cambio de casa y escuela. Sin embargo, cuando bajé a la cocina esa mañana, encontré algo que me heló la sangre. En la ventana de la cocina que daba al jardín trasero, había huellas de patas de gato por todo el cristal exterior. No solo algunas huellas dispersas, sino docenas de ellas, como si varios gatos hubieran estado presionando sus patas contra el vidrio durante horas. Las huellas estaban a diferentes alturas, algunas tan altas que un gato habría tenido que estar de pie sobre sus patas traseras para alcanzarlas. Limpié las huellas antes de que Elena y los niños bajaran a desayunar, pero no pude quitarme de la cabeza la imagen de varios gatos pegados a nuestra ventana durante la noche, mirando hacia el interior de la casa. Esa noche, mi vigilancia nocturna reveló que el número de visitantes felinos había aumentado significativamente. Ahora eran 8 gatos, y su comportamiento había evolucionado de manera inquietante. En lugar de simplemente sentarse en formación, ahora se movían en patrones específicos alrededor del jardín. 3 de ellos caminaban en círculos lentos alrededor del roble centenario, mientras los otros 5 mantenían su posición frente a la puerta trasera. Lo más perturbador era la sincronización de sus movimientos. Los 3 gatos que circulaban el árbol lo hacían exactamente al mismo ritmo, como si siguieran una coreografía invisible. Cada cierto tiempo, todos se detenían simultáneamente, miraban hacia una ventana específica del segundo piso, la habitación de los niños, y luego reanudaban su rutina. Elena notó mi creciente preocupación por los gatos y sugirió que tal vez deberíamos contactar al control de animales. Sin embargo, cuando llamé al departamento municipal, la respuesta que recibí fue frustrante. «Señor Mendoza», me dijo la empleada al teléfono, «a menos que los animales estén causando daños a la propiedad o representen una amenaza directa, no podemos intervenir. Si están en su propiedad y usted quiere que se vayan, puede usar repelentes o contratar a una empresa privada». Esa tarde, compré varios tipos de repelentes para gatos, sprays con olores cítricos, gránulos con esencias de predadores y hasta un dispositivo ultrasónico que supuestamente los mantendría alejados. Rocié todo el perímetro del jardín trasero y coloqué el dispositivo cerca de la puerta trasera. Los resultados fueron completamente inútiles. Esa noche, no solo regresaron los 8 gatos habituales, sino que trajeron a 2 más. Ahora eran 10, y parecían completamente inmunes a todos mis intentos de disuasión. De hecho, algunos de los gatos se acercaron deliberadamente a los gránulos repelentes, y los olieron con aparente curiosidad, como si estuvieran evaluando mi estrategia. Sofía comenzó a hacer preguntas sobre los gatos durante la cena. Había notado que siempre aparecían después del anochecer y desaparecían antes del amanecer. Su curiosidad infantil la llevó a una pregunta que me inquietó profundamente. «Papá, ¿crees que los gatos están esperando algo? Siempre miran hacia la casa como si supieran que algo va a pasar». Esa noche, decidí quedarme despierto para observar el comportamiento completo de los gatos desde su llegada hasta su partida. Se presentaron puntualmente a las 10 de la noche, emergiendo de la oscuridad del terreno baldío como sombras materializándose. Su ritual de posicionamiento tomó exactamente 5 minutos, después de los cuales mantuvieron sus posiciones hasta las 5 de la madrugada, momento en que desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado. Durante esas 7 horas, no se movieron, no comieron, no bebieron agua del pequeño estanque que Elena había instalado en el jardín. Simplemente observaron y esperaron. La pregunta que me atormentaba era, ¿qué esperaban exactamente? Capítulo 5. El primer desaparecimiento. El jueves de nuestra tercera semana en la casa, Elena regresó del mercado con noticias perturbadoras. Había carteles pegados en varios postes del barrio sobre una niña desaparecida. Valentina Ruiz, de 7 años,
había desaparecido del parque donde jugaba con su hermano mayor el martes por la tarde. La fotografía en el cartel mostraba a una niña de cabello castaño con coletas, sonrisa amplia y ojos brillantes. Según la información, había estado jugando en los columpios mientras su hermano de 12 años la vigilaba desde una banca cercana. El hermano se había distraído con su teléfono por unos minutos, y cuando levantó la vista, Valentina había desaparecido. Lo que más me impactó no fue solo la noticia del desaparecimiento, sino la reacción de nuestros vecinos. Cuando Elena y yo salimos esa tarde para caminar por el barrio y ver si podíamos ayudar en la búsqueda, encontramos las calles prácticamente desiertas. Las pocas personas que vimos se movían rápidamente, evitando el contacto visual y entrando a sus casas tan pronto como nos acercábamos. El señor Gómez estaba en su jardín, pero cuando me acerqué para preguntarle sobre la situación, su respuesta fue críptica. Estas cosas pasan de vez en cuando en el barrio. Lo mejor es mantener a los niños cerca de casa hasta que todo vuelva a la normalidad. ¿Estas cosas pasan de vez en cuando? Repetí, confundido. ¿Se refiere a que ya han desaparecido niños antes? El señor Gómez se concentró intensamente en cortar el césped que ya parecía perfecto. Solo digo que el barrio puede ser impredecible. Ustedes son nuevos aquí. Necesitan tiempo para entender cómo funcionan las cosas. Esa noche, los gatos llegaron más temprano de lo habitual y su número había aumentado a 12, pero lo más inquietante fue que su comportamiento había cambiado radicalmente. En lugar de su formación habitual, ahora se movían de manera agitada por todo el jardín. Algunos corrían de un lado a otro, otros se detenían súbitamente y maullaban en direcciones específicas, como si estuvieran tratando de comunicar algo urgente. El gato gris con rayas negras, que parecía ser el líder, se acercó más a la casa de lo que habían hecho antes. Se sentó directamente bajo la ventana de la sala, mirando hacia arriba y maullando de manera persistente. No era un maullido normal de gato pidiendo comida o atención. Era un sonido más urgente, casi desesperado. Elena se despertó esa noche porque Miguel había tenido otra pesadilla. Esta vez soñó que los gatos le decían que una niña se había perdido y que necesitaban ayuda para encontrarla. Elena lo tranquilizó diciéndole que probablemente había escuchado nuestras conversaciones sobre Valentina durante la cena, pero yo no estaba tan seguro. Al día siguiente, viernes, apareció más información sobre el caso de Valentina. La policía había interrogado a todos los adultos que estaban en el parque ese día, habían revisado las cámaras de seguridad de los negocios cercanos y habían organizado búsquedas con voluntarios y perros rastreadores. No habían encontrado ni una sola pista. Lo que más me inquietó fue una conversación que escuché por casualidad entre dos oficiales de policía que estaban revisando el área cerca de nuestra casa. Estaba podando el jardín frontal cuando los escuché hablar. «Es el mismo patrón de siempre», dijo uno de ellos. «Niño desaparece sin testigos, sin pistas, sin nada, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Cuántos casos similares hemos tenido en esta área?», preguntó el otro. «En los últimos 20 años, este sería el quinto. Siempre niños entre 6 y 8 años, siempre en un radio de 6 cuadras de este barrio». Me acerqué casualmente para preguntarles si necesitaban algo, pero cuando mencioné que era nuevo en el barrio, se volvieron reservados y se alejaron rápidamente. Esa noche, los gatos llegaron en número récord, 42, pero su comportamiento había evolucionado a algo que solo podía describir como militar. Se habían organizado en 3 grupos distintos: un perímetro exterior alrededor de toda la propiedad, un grupo de vigilancia en el jardín delantero, y un escuadrón de exploración que patrullaba constantemente entre ambos grupos. El gato líder gris se había posicionado directamente frente a la puerta principal, como un centinela. Sus ojos dorados no se apartaban de la calle, y cada pocos minutos emitía sonidos bajos que parecían ser señales de comunicación para los otros gatos. Elena, que había estado observando desde la ventana de la sala, se acercó a mí con expresión preocupada. «Carlos, esto ya no parece comportamiento animal normal. Es como si estuvieran preparándose para algo». A las 2:47 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron exactamente para qué se estaban preparando. El mismo vehículo oscuro de la noche anterior se detuvo al final de nuestra calle, pero esta vez no estaba solo. Un segundo vehículo se había estacionado en la calle paralela,
bloqueando efectivamente las rutas de escape. 2 figuras salieron del primer vehículo y comenzaron a caminar hacia nuestra casa. Los gatos reaccionaron inmediatamente. Los del perímetro exterior se movieron para interceptar a las figuras, mientras que los del jardín delantero se posicionaron en una línea defensiva frente a nuestra puerta. El sonido que produjeron fue ensordecedor. Más de 40 gatos gruñendo, bufando y maullando en una cacofonía que despertó a toda la familia. Las 2 figuras se detuvieron a unos 20 metros de nuestra casa, aparentemente evaluando la situación. Desde mi ventana del segundo piso, pude ver que uno de ellos era claramente el hombre mayor que había visto la noche anterior. El segundo era más joven, posiblemente de 40 años. Durante varios minutos, hubo una especie de impasse. Las figuras no se acercaron más, pero tampoco se retiraron. Los gatos mantuvieron su posición defensiva, creando una barrera efectiva entre los intrusos y nuestra casa. Finalmente, las figuras regresaron a sus vehículos y se alejaron, pero esta vez, los gatos no se dispersaron al amanecer. Mantuvieron su vigilia durante todo el día siguiente, tomando turnos para descansar pero nunca dejando la propiedad completamente desprotegida. Capítulo 13. La cuarta víctima. El domingo por la mañana llegó con más sirenas. Esta vez, la actividad se concentraba en la casa de los Morales, nuestros vecinos inmediatos. La señora Morales estaba en su jardín frontal, hablando con 2 oficiales de policía, cuando salí a investigar. Señor Mendoza, me llamó con voz quebrada. Ana María desapareció anoche. Mi nieta estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes, y esta mañana su cama estaba vacía. La ventana estaba abierta, pero está en el segundo piso. No hay manera de que una niña de 7 años pudiera bajar sola. Mi sangre se congeló. Ana María Morales había desaparecido de la casa directamente al lado de la nuestra, mientras más de 40 gatos montaban guardia en nuestra propiedad. O los gatos habían fallado en su protección, o había algo más siniestro sucediendo. Inmediatamente llamé al inspector Ruiz para reportar tanto el incidente de la noche anterior como el nuevo desaparecimiento. Señor Mendoza, me dijo, esto confirma nuestras peores sospechas. Vega se está volviendo más agresivo porque sabe que estamos cerca de esposarlo. El hecho de que haya tomado a una niña de la casa inmediatamente al lado de la suya sugiere que está enviando un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Que puede tomar a cualquier niño que quiera, incluso bajo la protección de los gatos. Es una demostración de poder, pero también indica desesperación. Los depredadores que han operado durante décadas no toman riesgos innecesarios, a menos que se sientan acorralados. Esa tarde, mientras Elena se llevaba a nuestros hijos a quedarse con su hermana en el centro de la ciudad por seguridad, el inspector Ruiz y yo desarrollamos un plan para usar las cámaras de seguridad y la cooperación de los gatos para finalmente capturar a Vega. Los gatos claramente pueden detectar su presencia antes que nosotros, explicó el inspector. Si podemos interpretar correctamente sus señales de advertencia, podríamos estar preparados para documentar su próximo movimiento. Pero primero, necesitábamos encontrar dónde estaba manteniendo a los niños desaparecidos. El inspector Ruiz había traído equipo de detección de sonido que podríamos usar para explorar las estructuras subterráneas de manera más sistemática. Esperanza creía que había más túneles de los que habían encontrado. Me dijo mientras configuraba el equipo. Si Vega ha estado operando durante tantos años, necesitaría un sistema más extenso para mantener a múltiples víctimas. Pasamos el resto del día mapeando el sistema de túneles bajo la casa. Lo que encontramos era mucho más extenso de lo que había imaginado. Los túneles no solo se extendían bajo nuestra propiedad, sino que parecían conectar con un sistema más amplio que se extendía bajo varias casas del vecindario. Esto explica cómo ha podido operar durante tantos años sin ser detectado, observó el inspector Ruiz. Puede acceder a múltiples propiedades sin ser visto desde la superficie. Usando el equipo de detección, identificamos al menos 3 cámaras adicionales conectadas al sistema de túneles. Una estaba directamente bajo la casa de los Morales, otra bajo la propiedad donde había vivido Valentina Ruiz, y una tercera en una ubicación que corresponde a una casa abandonada 3 cuadras hacia el sur. Si los niños están vivos, dijo el inspector, probablemente están en una de estas cámaras. Esa noche, los gatos llegaron en un número que nunca había visto, más de 50.
Su comportamiento había evolucionado a algo que solo podía describir como una operación militar coordinada. Se habían organizado en múltiples capas de defensa, con grupos de exploración que patrullaban rutas específicas y puntos de observación estratégicamente ubicados. A las 11:30 p.m., las cámaras de seguridad captaron movimiento en 3 ubicaciones diferentes simultáneamente. Vega no estaba operando solo. Había al menos 4 individuos moviéndose de manera coordinada alrededor del barrio. Los gatos reaccionaron inmediatamente, pero esta vez su respuesta fue diferente. En lugar de formar una barrera defensiva, se dividieron en grupos de persecución, siguieron a cada una de las figuras, manteniéndose a distancia pero claramente rastreando sus movimientos. El grupo principal de gatos permaneció con nosotros, pero pude ver otros grupos moviéndose por el barrio como sombras, siguiendo a los intrusos. Era como si los gatos hubieran desarrollado no solo instintos protectores, sino también habilidades de caza coordinada. «Señor Mendoza», me dijo el inspector Ruiz, observando las múltiples pantallas de las cámaras, «creo que los gatos están haciendo algo que nosotros no podríamos hacer. Están rastreando a todos los miembros de la operación de Vega simultáneamente». A las 2:15 a.m., uno de los grupos de gatos regresó con evidencia. Un pedazo de tela que reconocí inmediatamente como parte del pijama que Ana María Morales había estado usando en la fotografía que su abuela había mostrado a la policía. Los gatos habían encontrado no solo las rutas que Vega estaba usando, sino también evidencia directa de que tenía a los niños desaparecidos. La pregunta ahora era, ¿podrían guiarnos hasta donde los estaba manteniendo? Capítulo 14. Siguiendo a los gatos. El lunes por la mañana, el inspector Ruiz y yo tomamos una decisión que cambiaría todo. Esa noche, seguiríamos a los gatos para ver exactamente a dónde nos llevarían. Habíamos agotado todas las opciones tradicionales de investigación, y los gatos parecían ser nuestra única conexión real con el paradero de los niños desaparecidos. «Esto va contra todos los protocolos policiales que conozco», admitió el inspector. «Pero después de 30 años persiguiendo a este depredador, estoy dispuesto a probar cualquier cosa». Pasamos el día preparándonos meticulosamente. El inspector había conseguido equipo de comunicación de corto alcance, cámaras de visión nocturna, y había contactado discretamente a 2 oficiales de su confianza para que estuvieran en stand-by como respaldo. «Si los gatos nos llevan a una ubicación específica», explicó, «necesitaremos evidencia fotográfica clara antes de poder obtener una orden de registro. Pero si encontramos a los niños en peligro inmediato, tendremos causa probable para actuar». Esa noche, los gatos llegaron exactamente a las 10:00 p.m., como habían hecho durante semanas. Pero esta vez, cuando salimos al jardín trasero, su comportamiento cambió inmediatamente. El gato líder gris se acercó directamente a nosotros, nos miró fijamente durante varios segundos y luego comenzó a caminar hacia la cerca del fondo. El resto de los gatos se organizó en una formación que solo podía describir como una escolta. Algunos se posicionaron adelante, otros a los lados, y un grupo siguió detrás, como si estuvieran asegurándonos una ruta segura. Seguimos a los gatos fuera de nuestra propiedad, a través del terreno baldío detrás de la casa, y hacia una serie de calles que no conocía bien. Los gatos se movían con propósito definido, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que los estuviéramos siguiendo, pero claramente dirigiéndose hacia una ubicación específica. Después de aproximadamente 20 minutos de caminata, llegamos a una zona industrial en el límite del barrio. Era un área que había sido desarrollada en los años 60 como un pequeño parque industrial, pero que ahora estaba mayormente abandonada. Los gatos nos llevaron directamente a un edificio que parecía haber sido una fábrica pequeña décadas atrás. El letrero descolorido sobre la entrada principal decía «Procesamiento Industrial San Gabriel», el mismo nombre que el orfanato original. «Esto no puede ser coincidencia», murmuré al inspector Ruiz. «Nada de esto ha sido coincidencia», respondió fotografiando el edificio. «Vega ha estado planeando esto durante décadas». Los gatos nos guiaron alrededor del edificio hasta una entrada lateral que había sido tapiada, pero donde varias de las tablas habían sido removidas recientemente. A través de la abertura, podíamos ver escaleras que descendían hacia un sótano.
El gato líder se detuvo en la entrada y miró hacia atrás, como si estuviera preguntando si estábamos listos para continuar. Cuando comenzamos a descender las escaleras, aproximadamente la mitad de los gatos nos siguieron, mientras que el resto se dispersó alrededor del edificio en lo que parecía ser un perímetro de vigilancia. El sótano del edificio se conectaba directamente con el sistema de túneles que habíamos identificado bajo nuestra casa, pero esta sección era diferente. Había sido renovada recientemente con iluminación eléctrica, ventilación y varias puertas de metal que parecían ser celdas. «Inspector», susurré, «creo que hemos encontrado dónde los mantiene». Podíamos escuchar voces débiles provenientes de una de las celdas, voces infantiles. Mi corazón se aceleró mientras nos acercábamos cuidadosamente a la fuente del sonido. A través de una pequeña ventana en una de las puertas de metal, vimos algo que confirmó nuestras peores sospechas. 4 niños, incluyendo a Ana María Morales, Camila Torres y Diego Vázquez, estaban en una celda equipada con catres básicos y un baño rudimentario. «Están vivos», murmuré, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Pero antes de que pudiéramos procesar completamente lo que estábamos viendo, escuchamos pasos acercándose desde el túnel principal. Los gatos que habían venido con nosotros se pusieron inmediatamente en alerta, y el gato líder emitió un sonido de advertencia bajo. «Tenemos que salir de aquí ahora», susurró el inspector Ruiz. «Hemos confirmado la ubicación. Podemos volver con refuerzos». Pero mientras nos dirigíamos hacia la salida, una voz nos detuvo en seco. «Señor Mendoza», dijo una voz áspera de hombre mayor, «Esperanza me habló mucho de usted. Sabía que eventualmente vendría aquí». Nos dimos vuelta y vimos a un hombre de aproximadamente 78 años, correspondiente exactamente con las fotografías que habíamos visto de Aurelio Vega. Pero no estaba solo. 2 hombres más jóvenes lo acompañaban, y todos llevaban linternas potentes. «Señor Vega», dijo el inspector Ruiz tratando de mantener la calma, «está bajo arresto por secuestro y detención ilegal de menores». Vega se rió con un sonido que me hizo estremecer. «Inspector Ruiz, después de todos estos años finalmente me encontró, pero me temo que llegó demasiado tarde». En ese momento, los gatos que habían permanecido fuera del edificio aparecieron en la entrada del sótano. Eran más de los que habíamos visto antes. Docenas de gatos descendiendo las escaleras como una avalancha felina. Lo que sucedió después fue algo que nunca olvidaré. Los gatos no atacaron a Vega y sus cómplices directamente. En lugar de eso, se dispersaron por todo el sótano, activando lo que parecía ser un sistema de alarma que habían aprendido a usar. Las luces se encendieron en secuencia, las puertas de las celdas se abrieron automáticamente y pudimos escuchar sirenas aproximándose desde la distancia. Los gatos no solo nos habían guiado hasta los niños desaparecidos, habían preparado un plan de rescate coordinado. Capítulo 15. El confronto. El caos que siguió fue algo que parecía salido de una película de acción. Los gatos se habían dispersado por todo el complejo subterráneo, pero su presencia había activado algo más que alarmas. Habían activado un sistema de comunicación que alertó a los oficiales de respaldo del inspector Ruiz, quienes ya estaban en camino. Vega y sus 2 cómplices se habían movido para bloquear la salida principal, pero los gatos habían revelado múltiples rutas de escape que nosotros no habíamos visto. Varios gatos se posicionaron para guiar a los niños hacia una salida alternativa, mientras que otros mantuvieron a los secuestradores distraídos. «Esto es imposible», murmuró uno de los cómplices de Vega. «Los gatos están actuando como si fueran entrenados». «No son entrenados», gritó Vega, claramente perdiendo el control. «Son los mismos malditos gatos que han estado interfiriendo con mi trabajo durante décadas. Los gatos del orfanato original. De alguna manera pasaron su conocimiento a sus descendientes». El inspector Ruiz y yo nos movimos para proteger a los niños mientras se dirigían hacia la salida alternativa. Ana María Morales estaba en shock, pero podía caminar. Camila Torres tenía una herida en el brazo, pero también estaba consciente. Diego Vázquez estaba ayudando a una 4ª niña que no reconocí inmediatamente. «Valentina», susurró Diego. «Ella es Valentina Ruiz. Ha estado aquí más tiempo que nosotros». Mi corazón se partió al ver a la primera niña desaparecida. Había estado en cautiverio durante más de un mes, pero estaba viva. Vega se acercó a nosotros con una expresión de rabia que revelaba décadas de frustración.
¿Saben por qué empecé a tomar niños del orfanato en los años 60? Gritó. Porque los gatos ya estaban tratando de protegerlos entonces. Siempre sabían cuando yo me acercaba, siempre trataban de advertir, pero no pudieron detenerme entonces y no pueden detenerme ahora, continuó, sacando algo de su chaqueta que parecía ser una pistola. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El gato líder gris, que había estado aparentemente ausente durante el caos, apareció directamente detrás de Vega, pero no estaba solo. Había traído refuerzos, lo que parecía ser una población entera de gatos, emergiendo de túneles que conectaban con sistemas de alcantarillado y estructuras subterráneas que se extendían mucho más allá de lo que habíamos imaginado. La presencia de más de 100 gatos en el espacio subterráneo creó una distracción suficiente para que el inspector Ruiz pudiera desarmar a Vega. Los dos cómplices, completamente abrumados por la situación, se rindieron sin resistencia. Aurelio Vega, dijo el inspector Ruiz mientras lo esposaba, está bajo arresto por secuestro agravado, detención ilegal de menores y múltiples cargos de secuestro que se remontan a más de 40 años. Cuando llegaron los refuerzos policiales, encontraron no solo a los 4 niños desaparecidos recientemente, sino también evidencia de décadas de actividad criminal. El complejo subterráneo contenía archivos detallados de todas las víctimas de Vega, fotografías que documentaban sus crímenes, y lo más perturbador, una lista de futuros objetivos que incluía a nuestros propios hijos. Señor Mendoza, me dijo uno de los oficiales mientras documentaban la escena, si no hubiera sido por su investigación y la del inspector Ruiz, este hombre podría haber continuado operando indefinidamente, pero yo sabía que la verdadera heroína de esta historia no era mi investigación, eran los gatos. Habían estado tratando de proteger a los niños del barrio durante más de 60 años, transmitiendo su conocimiento y sus instintos protectores de generación en generación. Capítulo 16. La verdad sobre los gatos. En los días siguientes al arresto de Vega, mientras los niños rescatados se recuperaban en el hospital y las autoridades procesaban décadas de evidencia criminal, el inspector Ruiz y yo trabajamos para entender completamente el papel que los gatos habían jugado en esta historia. La investigación reveló que Aurelio Vega había comenzado a trabajar en el Hogar San Gabriel en 1955, cuando tenía solo 18 años. Inicialmente había sido contratado como asistente de mantenimiento, pero había progresado rápidamente a posiciones de mayor responsabilidad debido a su aparente dedicación al trabajo. Los registros del orfanato, que finalmente pudimos acceder a través de los archivos históricos de la iglesia, revelaron un patrón inquietante que comenzó alrededor de 1958. Ese año, el orfanato había adoptado varios gatos para control de plagas, pero también había comenzado a reportar comportamientos inusuales en los animales. Los gatos parecen especialmente agitados alrededor del señor Vega, había escrito la directora del orfanato en 1959. Evitan las áreas donde él está trabajando y a menudo se comportan de manera agresiva cuando él se acerca a los niños, pero la entrada más reveladora databa de 1961. Los gatos han desarrollado un comportamiento protector muy inusual hacia los niños. Se posicionan cerca de los dormitorios durante la noche y parecen estar vigilando constantemente. Varios miembros del personal han comentado que los gatos actúan como si estuvieran guardando algo. Las desapariciones en el orfanato comenzaron en 1962. Según los registros, 6 niños desaparecieron durante un periodo de 18 meses, siempre durante la noche, siempre sin testigos. Los gatos, según múltiples reportes, se volvieron cada vez más agitados durante este periodo. Después de cada desaparición, había escrito un cuidador nocturno. Los gatos parecen entrar en un estado de luto. Se reúnen en grupos grandes y emiten sonidos que no puedo describir como maullidos normales. Es como si estuvieran lamentándose. El orfanato cerró en 1963, oficialmente debido a problemas financieros, pero los registros internos revelaron que la verdadera razón era la incapacidad de las autoridades para resolver las desapariciones. Vega había desaparecido del área inmediatamente después del cierre, pero los gatos se habían quedado. Lo que creo que sucedió
explicó el inspector Ruiz mientras revisábamos los archivos, es que los gatos desarrollaron un instinto protector hacia los niños durante los años del orfanato. Cuando Vega regresó a operar en el área décadas después, los descendientes de esos gatos originales mantuvieron ese instinto, pero había más. Los registros veterinarios que encontramos en los archivos del condado mostraban que los gatos del área habían mostrado patrones de comportamiento inusuales durante más de 60 años. Varios veterinarios habían documentado casos de gatos que aparentemente adoptaban niños específicos, siguiéndolos a casa desde la escuela y manteniéndose cerca de sus hogares. Es como si hubieran desarrollado un sistema de protección generacional, observó la doctora María Herrera, una veterinaria que había trabajado en el área durante 20 años. Los gatos mayores parecían enseñar a los más jóvenes dónde vigilar y qué comportamientos vigilar. Lo más extraordinario era que los gatos habían desarrollado lo que solo podía describirse como un sistema de comunicación complejo. Durante nuestra investigación, encontramos evidencia de que los gatos podían transmitir información entre diferentes grupos sobre amenazas potenciales, ubicaciones de niños en peligro y rutas de escape. Señor Mendoza, me dijo la doctora Herrera, lo que estos gatos han logrado va más allá de lo que tradicionalmente entendemos sobre el comportamiento animal. Han desarrollado no solo instintos protectores, sino también la capacidad de planificar y ejecutar operaciones de rescate coordinadas. La noche después del arresto de Vega, los gatos regresaron a nuestro jardín por última vez en sus números completos. Más de 100 gatos se reunieron en nuestro jardín trasero, pero esta vez su comportamiento era completamente diferente. No formaron patrones defensivos o de vigilancia. En lugar de eso, se sentaron en grupos tranquilos, como si estuvieran celebrando o despidiéndose. El gato líder gris se acercó a la puerta trasera una última vez, me miró directamente a los ojos y emitió un sonido que interpreté como agradecimiento. Luego, gradualmente, comenzaron a dispersarse. No todos se fueron inmediatamente. Algunos se quedaron en el barrio, pero ya no en las grandes congregaciones que habíamos visto durante las semanas de crisis. Su misión había terminado. Capítulo 17. Salvación y justicia. Las semanas siguientes al arresto de Aurelio Vega fueron un torbellino de actividad legal, médica y emocional. Los 4 niños rescatados, Ana María Morales, Camila Torres, Diego Vázquez y Valentina Ruiz, fueron hospitalizados para evaluación médica y psicológica completa. Valentina, quien había estado en cautiverio durante más de un mes, requirió cuidados especializados para malnutrición y trauma psicológico, pero los médicos se sorprendieron de su resistencia física y mental. Esta niña mostró una fortaleza extraordinaria, comentó el doctor Rodríguez, el psicólogo infantil asignado al caso. Parece haber mantenido la esperanza durante todo su cautiverio. Lo que más me impactó fue cuando Valentina me contó que durante su tiempo en cautiverio podía escuchar a los gatos afuera de las celdas. Sabía que estaban tratando de ayudarme, me dijo. Cada noche podía escucharlos moviéndose arriba, como si estuvieran buscando una manera de llegar hasta nosotros. El juicio de Vega se convirtió en un caso judicial histórico. Los fiscales habían compilado evidencia de crímenes que se remontaban a más de 40 años. Además de los 4 niños rescatados, las autoridades pudieron conectar a Vega con al menos 12 desapariciones adicionales que se habían considerado casos fríos. Aurelio Vega ha operado como un depredador serial durante más de 6 décadas, declaró el fiscal general durante la conferencia de prensa. Su arresto cierra uno de los casos más largos de crímenes seriales en nuestra jurisdicción. El inspector Ruiz finalmente recibió el reconocimiento que merecía por sus décadas de trabajo persistente en estos casos. Sin la dedicación del inspector Ruiz y la investigación del señor Mendoza, continuó el fiscal general, este depredador podría haber continuado operando indefinidamente, pero todos sabíamos que los verdaderos héroes de esta historia eran los gatos. Los medios de comunicación lucharon por explicar su papel en el caso, con titulares que iban desde «Gatos héroes», «Ayudan a resolver caso de secuestro», hasta «El instinto animal triunfa donde falló la tecnología». La cobertura mediática atrajo la atención de investigadores de comportamiento animal de todo el país.
La doctora Elena Vázquez, una especialista en comportamiento animal de la Universidad Nacional, vino a estudiar a los gatos del barrio. Lo que estos gatos han demostrado desafía muchas de nuestras comprensiones tradicionales sobre la inteligencia animal, explicó después de semanas de observación. Han mostrado no solo instintos protectores, sino también la capacidad de planificación a largo plazo, comunicación compleja entre grupos y adaptación estratégica a amenazas específicas. El complejo subterráneo que Vega había construido fue completamente documentado y luego sellado permanentemente. Las autoridades encontraron evidencia de que había estado expandiendo el sistema durante décadas, conectando múltiples propiedades a través de túneles que se extendían por varias millas. Vega había creado esencialmente una ciudad subterránea, explicó el ingeniero municipal encargado del sellado. Podía moverse entre propiedades sin ser detectado desde la superficie. Es una operación que requirió planificación y recursos extraordinarios. 3 meses después del arresto, Vega fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Sus 2 cómplices recibieron sentencias de 20 y 25 años respectivamente. Durante el juicio, Vega finalmente admitió la extensión completa de sus crímenes. Comencé en el orfanato en 1962, testificó. Pero incluso entonces, los gatos sabían, siempre sabían. Trataron de detenerme durante 60 años. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir a las familias de sus víctimas, Vega respondió: «Los gatos me ganaron. Después de 60 años, finalmente me ganaron». Capítulo 18. El nuevo comienzo. 6 meses después del arresto de Aurelio Vega, nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Elena y los niños habían regresado a la casa después de que las autoridades confirmaran que no había amenazas restantes, pero la experiencia había cambiado fundamentalmente nuestra perspectiva sobre nuestro hogar y nuestro papel en la comunidad. La casa ya no se sentía como simplemente el lugar donde vivíamos. Se había convertido en un símbolo de justicia y protección para toda la comunidad. Las familias cuyos hijos habían sido rescatados visitaban regularmente, y habíamos desarrollado relaciones profundas con nuestros vecinos que habían estado viviendo con miedo durante décadas. «Papá», me dijo Sofía una tarde mientras jugaba en el jardín trasero, «¿por qué ya no vienen tantos gatos?». Era una pregunta que me había estado haciendo yo mismo. Desde el arresto de Vega, el número de gatos que visitaban nuestra propiedad había disminuido gradualmente. Ahora, solo 3 o 4 gatos aparecían regularmente, incluyendo el gato líder gris que se había convertido en un visitante nocturno constante. «Creo que ya no nos necesitan para proteger a los niños», le expliqué. «Su trabajo aquí está terminado, pero no completamente terminado». El inspector Ruiz y yo habíamos decidido convertir la casa en una especie de centro de recursos para familias afectadas por crímenes contra niños. Elena había dejado su trabajo para coordinar programas de apoyo, y yo había comenzado a trabajar como consultor para casos de niños desaparecidos. Su experiencia con este caso, me había dicho el fiscal general, le ha dado una perspectiva única sobre cómo los depredadores operan y cómo las comunidades pueden protegerse. Habíamos también establecido la Fundación Esperanza Mendoza, en honor a mi tía, dedicada a la investigación de casos fríos de niños desaparecidos. Los cuadernos y la investigación de mi tía se habían convertido en la base de una base de datos que ayudaba a las autoridades a identificar patrones en casos aparentemente no relacionados. El inspector Ruiz se había convertido en el director de investigaciones de la fundación. Esperanza sabía que este caso era más grande que solo Vega. Me explicó durante una de nuestras reuniones semanales. Había estado identificando patrones similares en otras ciudades. Creemos que Vega no era el único depredador usando estos métodos. Los gatos, mientras tanto, habían encontrado un nuevo propósito. Varios de ellos se habían convertido en residentes permanentes del barrio, adoptados por familias que finalmente entendían su valor como protectores. El gato líder gris, quien había jugado un papel tan crucial en nuestra investigación, había decidido quedarse con nosotros. «Creo que se siente responsable de continuar vigilando», observó Elena mientras el gato se sentaba en nuestro jardín delantero cada tarde, observando a los niños del barrio jugar en la calle. Los niños rescatados habían mostrado una recuperación notable
Valentina Ruiz había regresado a la escuela y se había convertido en una defensora vocal de la seguridad infantil. Diego Vázquez había desarrollado una fascinación por los gatos que había llevado a su familia a adoptar 3 de los felinos que habían participado en su rescate. «Los gatos me salvaron la vida», me dijo durante una visita a nuestra casa. Cuando estaba en esa celda, podía escucharlos arriba y sabía que alguien estaba tratando de encontrarme. Ana María Morales y Camila Torres también habían mostrado resistencia extraordinaria. Ambas habían regresado a sus rutinas normales más rápidamente de lo que los psicólogos habían esperado y habían desarrollado una conexión especial con los gatos del barrio. «Creo que los niños entienden instintivamente lo que los gatos hicieron por ellos», observó la doctora Herrera durante una sesión de terapia grupal. «Hay una conexión que va más allá de lo que podemos explicar científicamente. El barrio San Patricio se había transformado completamente. Las calles que antes estaban desiertas por las tardes ahora estaban llenas de niños jugando. Los padres que antes mantenían a sus hijos encerrados ahora los dejaban jugar afuera, sabiendo que la amenaza que había acechado su comunidad durante décadas finalmente había sido eliminada. Es como si toda la comunidad hubiera estado conteniendo la respiración durante años», comentó el señor Gómez durante una reunión de vecinos. «Finalmente podemos respirar libremente». La historia de los gatos y los niños perdidos había capturado la atención nacional. Productores de documentales, escritores y investigadores habían visitado nuestro barrio para entender mejor lo que había sucedido, pero Elena y yo habíamos sido selectivos sobre qué aspectos de la historia compartir públicamente. «Algunas partes de esta experiencia son demasiado personales para convertirse en entretenimiento», me dijo Elena. «Los gatos, los niños, la comunidad merecen que su historia sea contada con respeto». Un año después del arresto de Vega, organizamos una ceremonia conmemorativa en el parque local. Fue una celebración de la resistencia de la comunidad, el heroísmo de los gatos y la memoria de mi tía Esperanza. Todas las familias afectadas estuvieron presentes, así como muchos de los gatos que habían participado en el rescate. «Hoy no solo celebramos el final de una pesadilla», dije durante mi discurso, «sino también el comienzo de una nueva era para nuestra comunidad. Una era donde los niños pueden jugar seguros, donde los vecinos se cuidan mutuamente y donde hemos aprendido a escuchar las advertencias de los guardianes más silenciosos». El gato líder gris se había sentado en la primera fila durante la ceremonia, como si entendiera la importancia del momento. Cuando terminé mi discurso, se acercó al podium y se sentó a mis pies, mirando hacia la audiencia con sus ojos dorados llenos de sabiduría. «Creo que está dando su aprobación», comentó el inspector Ruiz, y toda la audiencia se rió con cariño. Esa noche, por primera vez desde que habíamos llegado a la casa, los gatos no aparecieron en formación militar. En lugar de eso, aproximadamente una docena de gatos se dispersaron cómodamente por nuestro jardín, durmiendo pacíficamente bajo las estrellas. Era la imagen de la paz que habíamos estado buscando durante tanto tiempo. «¿Crees que Esperanza sabía cómo terminaría todo esto?», me preguntó Elena mientras observábamos a los gatos desde la ventana de nuestro dormitorio. «Creo que sabía que si las personas correctas encontraban esta casa, los gatos los guiarían hacia la verdad», respondí. «Ella plantó las semillas. Nosotros solo las ayudamos a crecer». El gato líder gris levantó la cabeza y nos miró a través de la ventana. Por un momento, juraría que sonrió. Luego se acomodó más cómodamente en el césped y cerró los ojos. La pesadilla había terminado. Los niños estaban seguros. Los gatos habían cumplido su misión generacional, y nuestra familia había encontrado no solo un hogar, sino un propósito que honraba la memoria de aquellos que habían luchado para proteger a los inocentes. En el jardín trasero, donde todo había comenzado, los gatos dormían en paz. Sus vigilias nocturnas habían terminado, pero su legado perduraría para siempre. Habían enseñado a una comunidad entera que los verdaderos guardianes vienen en todas las formas y tamaños, y que el coraje de proteger a los inocentes puede transmitirse de generación en generación. Los gatos y los niños perdidos habían encontrado finalmente su descanso, y nosotros habíamos encontrado nuestro lugar en una historia que era mucho más grande que nosotros mismos.